Buenos días a todos. Yo creo que para cumplir las horas arrancamos ya, 11:30. Bueno, en primer lugar, buenos días, gracias a todos los que habéis venido, los que habéis asistido, los que vais a asistir a esta mesa redonda. Es un placer para mí, agradezco la invitación a la organización de esta asamblea hispano-portuguesa de geodesia y geofísica. Ya sabéis que vamos a celebrar una mesa redonda titulada El papel de las ciencias de la Tierra en la detección de amenazas naturales y mitigación de desastres. ¿Cuántos temas? Porque hemos estado hablando un poquito aquí fuera de la mesa y ya nos salen muchísimas cosas muy interesantes. En mi caso yo soy geógrafo especializado en climatología, pero claro, aquí hay muchas cosas que me suenan mucho, no solo por lo que estudié, sino por lo que tratamos afortunadamente en un programa en televisión española todos los días y que habla mucho sobre todo de geografía. Bueno, os presento a los componentes de la mesa. Vamos a empezar por la izquierda a Mariona Pons Reynés, que es directora de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchísimas gracias, buenos días. Tenemos a Nieves Sánchez Guitián, que es presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. Buenos días, Nieves, muchísimas gracias. Al otro costado de la mesa tenemos a Carmen López Moreno, subdirectora general de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos del Instituto Geográfico Nacional. Tenemos a Mercedes Echegaray Jiménez, jefa de Gabinete de Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y también tenemos a Marcos Larrat Revuelto, jefe del Departamento de Geodesia y Oceanografía del Instituto Hidrográfico de la Marino. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Bueno, os invito a que, yo os voy a lanzar algunas preguntas, pero os invito a que en cualquier momento, oye, no interrumpáis, pero que sí añadáis y que nos sintamos libres para hablar de muchos temas. Vamos a estar afrontando todas estas temáticas hasta más o menos, pues yo creo que hasta las 12:20 y a partir de ese momento pues os invitaremos también a todos los asistentes a que colaboréis, intentad no poneros en muchos aprietos, pero para que también participemos todos y estemos muy a gusto. Bueno, de las cosas de la cantidad de temas de las que podríamos hablar. Pregunta inicial para todos y aquí arranca el que quiera. No sé si creéis que ante la ocurrencia de estos eventos geofísicos naturales que nos han amenazado siempre, algunos nos amenazan ahora más en un contexto de cambio climático, pero no sé si consideráis que algún día podremos controlar y predecir de estos desastres o posibles desastres naturales. Claro, depende de la rama, me vais a decir una cosa u otra, pero yo os abro aquí la opción a contestar. ¿Quién arranca? Veo que cuesta un poco. A ver, venga, Nieves, adelante. ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, creo que la ciencia lleva ya un par de siglos donde sabemos perfectamente cómo son esos procesos naturales, qué es lo que está generando esas energías, esas fuerzas que acaban o no en desastre, depende de lo que hagamos con ellas. Entonces, creo que la ciencia, en este caso la que yo puedo representar y me gusta hablar de la geología, sabe perfectamente dónde y cómo puede ocurrir un problema, pero en general pues nos encontramos con que es ignorada a la hora de tomar decisiones públicas. Es decir, nos encontramos con un país con una cultura geológica muy baja. Esto es un lastre, hay que dejarlo claro. En este momento creo que al año estamos hablando de menos de 200 geólogos, que es lo que producimos, y estamos ya importando, por supuesto, profesionales de esta rama que vienen de otros países, dado que se necesita para muchas cosas, pero esto de la prevención requiere de un cambio de estrategia, de planteamiento, de revisión, en el cual yo solo confío en que la ciudadanía esté mejor formada, por eso estamos aquí también, para trasladar a la ciudadanía que existimos unos profesionales de todas estas materias que estamos aquí, diversas, disciplinas diversas, para ponernos a su disposición y que hay que exigir a las administraciones que sepan tener en cuenta todo ese conocimiento en esa toma de decisiones, ¿no? Creo que como primer mensaje, un poco me quedo. Muchas gracias, Nieves. Me encantaría que sueltes alguna queja y que sea una visión muy real. Mariona, cuéntanos. Bueno, es que Nieves ya ha hecho una introducción que ha puesto ya, diría que casi todos los puntos. Efectivamente, controlar creo que es casi una mala palabra a lo mejor, ¿no? Porque los fenómenos van a seguir sucediendo. O sea, danas, yo el campo de la meteorología, vamos a seguir teniendo inundaciones, vamos a seguir teniendo danas, pero
vamos a seguir teniendo sequías, pero efectivamente la clave va a estar en invertir en mejorar, por una parte, la predicción, que es la parte de los científicos, pero como bien ha dicho ella, o sea, es toda una cadena y son científicos interconectados, o sea, no es solo la gota que cae, es luego qué pasa con ella en todas las demás ramas. Y luego, por supuesto, los gestores de la toma de decisión pública y la última cadena, que es que las ha mencionado todos, es el ciudadano, también en invertir en esa cultura de prevención y en que todos hagamos algo con esa información, ¿no? Y bueno, y la comunicación en medio, que es una rama que no nos olvidemos de ella y que es súper importante, y estáis también ahí como cadena de transmisión, ¿no? Y entre todos esos podremos mitigar un poco el efecto. Seguirán ocurriendo, pero... Muchísimas gracias, Mariona. Luego, si me permitís, también añadir alguna cosa, porque efectivamente desde los medios de comunicación a veces tenemos algunos retos importantes no acabados de solucionar, de cómo efectivamente de todas esas disciplinas conseguimos trasladar un mensaje especialmente de prevención antes de que ocurran los fenómenos. Por el otro costado de la mesa, ¿qué me contáis de esa pregunta? Sí. Vamos a conseguir controlar y predecir. Bueno, controlar, como han dicho antes, es muy complicado, pero sí que es cierto que con un buen análisis del dato sí que podemos llegar a un poco tener el tiempo de recurrencia, analizar ese periodo de retorno de los posibles geopeligros que pueda haber. Por eso es fundamental ese conocimiento técnico y, en este caso, la parte que yo represento, el medio marino, esa predicción astronómica de las mareas, que son tan importantes porque al final es una altura a la que se puede sumar un posible maremoto, un posible tsunami. Entonces, cada vez estamos más cerca y tenemos más capacidad y herramientas para esa predicción y esa prevención, pienso. Bueno, pues como mis compañeros, yo opino que controlar absolutamente no, predecir absolutamente tampoco, pero sí hemos mejorado mucho en cómo nos enfocamos ante estos fenómenos, por lo menos en la parte de terremotos, volcanes, tsunamis. Primero, hemos avanzado en la comprensión del fenómeno. Sabemos que son fenómenos complejos que se afrontan de manera multidisciplinar. Ya no hay una disciplina solamente, no solamente es la geología, la geofísica, la geoquímica, todas las disciplinas en general de ciencias de la Tierra son necesarias. Sabemos también que este es un poco el último periodo, se ha dado un avance tremendo en la observación. Tenemos datos. Hay una gran cantidad de datos desde terrestres, del subsuelo, satelitales. Entonces, el gran reto es integrar todo eso, meterle una buena ciencia debajo y luego engrasar lo que son los mecanismos de prevención. Protección civil, gestores de la emergencia, ciudadanía e información pública. Eso es. Muchísimas gracias, Carmen. Mercedes, no sé si quieres. Sí, en ese sentido yo quería poner de manifiesto, como siempre hablamos de lo malo, vamos a hablar de algo bueno. Hemos tenido en 2021, si no me falla el año, una erupción volcánica en territorio nacional. Curiosamente, una erupción que tuvo agentes por aquel del abundamiento de protección civil y los distintos comités de seguridad, tuvo agentes sin vivienda, incluso alguna vivienda queda todavía por restituir, pero en el grueso del motor, durante más de 3 meses hubo gentes sin vivienda. Se desalojaron poblaciones, se advirtió a la población que se tenían que marchar y lo que se tenían que llevar porque ya estaban bien adiestrados en distintos procedimientos que se habían ensayado. Ha sido una erupción que desgraciadamente solo ha tenido un fallecido y no fue consecuencia de la erupción, sino porque estaba limpiando su casa y le pasó algún fenómeno cardíaco. Esto es un ejemplo. En Hawái todos los años, el Mauna Lea entra en erupción y todos los años hay algún fallecido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para ponerlo de ejemplo. No solo hacemos las cosas individualmente o chapuceramente. En algunos casos se hacen bien. Voy a poner otros 3 ejemplos. Septiembre del 23.
la dana que sucedió en Madrid, que arrasó toda la cuenca baja del Alberche, con desgraciadamente 5 muertos y cerca de 200.000 personas sin abastecimiento de agua, porque el soporte de la tubería que da agua a la Sagra y a la zona de Toledo cayó y no teníamos nadie valor, y hablando en plata, ni bolitas políticas para seguir manteniendo el flujo por esa tubería sin soporte. Como es natural, el agua se restituyó en 10 días, las empresas colaboradoras y abastecedoras llevaron cisternas, llevaron bolsas de agua, se limpiaron los pueblos con mejor o peor éxito, con mayor o menor queja de los alcaldes, que su trabajo es quejarse y hacen muy bien. Esa fue la dana del 23. Los trenes de borrascas del 25 y del 26, que han sido absolutamente extraordinarios, en los que ha llovido el dato. Ahora mismo nos aplastan los datos. Quizás deberíamos tener más y más pluviómetros y más estaciones meteorológicas y más piezómetros y más elementos de medida, pero hoy por hoy tenemos mucha información. ¿Qué ha pasado? Que gracias a unos protocolos de transmisión de información de los sistemas automáticos de información hidrológica, todos los CECOPIs de las comunidades autónomas implicados estaban advertidos y esa información se trasladaba, incluso se podía decir el nivel del agua hasta dónde iba a llegar, porque hidrológicamente ya conocemos si pasa tanto agua va a llegar hasta tal parte. Y además hay unos planes, luego hablaré de ellos, de los planes de gestión del riesgo de inundación, que nos ayudan en todo ello. Es decir, información, como bien se ha dicho aquí, tenemos mucha. ¿Qué nos falta? Técnicos que la procesen, técnicos pluridisciplinares. Yo voto porque haya más geólogos, estoy con Nieves. No es normal que en un país con una variedad de paisajes, territorios, terrenos y geotecnia tan compleja, solo salgan 200 técnicos al año. 180. Sí, Madrid suelta 80 o 60 y el resto todas las facultades. He de confesaros que yo también soy geóloga, de ahí que esté barriendo para... Sobre todo, el problema es educación de base. No se explica en los colegios de dónde sale todo lo que tienes alrededor. Esto es un fallo del sistema educativo. Principios de sostenibilidad, que ahora quería hablar de geoética también, no se están trasladando a la educación. A lo mejor explicamos en qué sistema cristaliza el cuarzo, pero se nos ha olvidado explicar de qué está hecho el vaso en el que estás bebiendo. ¿Vale? A lo mejor estamos en un desfase y hay que revisar esos planes educativos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Nieves. Gracias, Mercedes. Claro, sí iba a preguntar, y me parece que con lo que nos ha contado Mercedes, yo creo que tu respuesta, creo que la sé, pero no sé si la de los demás era la misma. No sé si retrocedemos en España pensando en nuestra sociedad como era hace 20, 30, 40 años. No sé si consideráis que ahora somos más vulnerables, somos más resilientes. ¿Qué balancearíais en cada una de vuestras disciplinas? Mario, ¿no? ¿Sí? Bueno, la parte... Sí, no, Perdona. No, por favor, tú. En cuanto a hidrografía se refiere, lógicamente, la morfología costera, tenemos mejores sistemas, mejores dispositivos y tenemos más fiabilidad del dato. Y luego, en cuanto a la parte, yo que vengo de Cádiz, donde está el Instituto Hidrográfico de la Marina, sí que hay más conciencia. De hecho, la semana pasada, lo hablaba antes con los demás colegas, que ya el propio ayuntamiento ha empezado a poner pues carteles por la playa, zonas de evacuación, puntos de elevación. Es decir, hay mucha más cultura, desde mi punto de vista y lo que yo observo a mi alrededor, de esta amenaza a estas catástrofes. Entonces, creo que sí que hay más conciencia y un poco como decían, es importante también desde la educación, las familias, las comunidades, sensibilizar y bueno, pues llamar las cosas por su nombre sin que la población tenga miedo. Yo creo que somos, por un lado, más resilientes. Y hay más información y hay muchos más documentales que todo el mundo los ve a la hora de la siesta, tengo entendido, por la tele. Pero, por otra parte, y se está planteando ya este dato,
Somos un país que acoge a 100 millones de turistas o va a acoger a 100 millones de turistas todos los años, con unas infraestructuras, estoy hablando de infraestructuras hidráulicas, que estaban pensadas para los años 80 y 90. Las que estaban pensadas, que más de un abastecimiento municipal todavía está heredando las tuberías de los años 20. Y entonces esa es la gran adaptación que tenemos que hacer, crear infraestructuras que permitan ese crecimiento, entre comillas, o ese crecimiento temporal para asumir que en este país, a lo tonto, va a haber 46 millones de habitantes más una población flotante de 10 millones al mes, repartidos fundamentalmente por el arco de la costa, con las diferencias que eso suponen, y vosotros sabéis mejor que nosotros, porque lo habéis estudiado recientemente, la climatología de la costa es eminentemente subdesértica, con lo cual los recursos hídricos son tirando a escasos. Las guerras del agua no son porque la gente quiera, sino son porque tienen que suceder, porque hay necesidad de agua en sitios donde hay sol. Y por otra parte, pues en los sitios donde llueve más hay menos necesidad de agua, aunque luego esas necesidades de agua se manifiestan. Cuando hay un poquito de sequía, se nota que las ciudades del norte de España son muy poco resilientes en lo que a abastecimiento de agua se refiere, porque como lo tienen de SUA, cuando falta es más complejo. Pero bueno, luego hablaré de los planes que tenemos en materia de agua. Más resilientes, por un lado, sí. Y por otro, tenemos somos muy resilientes, utilizamos la web 3.0, la digitalización, gemelos digitales, pero gemelos digitales de tuberías de los años 20. Entonces yo no sé si estamos conduciendo un Seat Ibiza y lo estamos preparando con alerones para que corra el Rally París-Dakar. Muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Carmen. Pues yo creo que las dos cosas. Somos más vulnerables y somos más resilientes también. Más vulnerables porque, pues nuestra sociedad es cada vez más dependiente de infraestructuras críticas. Cada vez más. Yo con el apagón. Y también porque hay una ocupación del terreno, del territorio, que a lo mejor no es la idónea. Y al mismo tiempo hay instituciones que tienen la vigilancia alerta, digamos, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional en el tema de georriesgos tiene una red robusta, completa de vigilancia sísmica, tsunami, de vigilancia de erupciones volcánicas. Está el sistema de alerta muy probado, hay planes de emergencia actualizados con protección civil, hay sistemas de comunicación muy buenos, se llevan muchos años también pues haciendo una gran labor de divulgación y de prevención. Eso mejora. También la ciencia nos está permitiendo adelantarnos al impacto del fenómeno. Por ejemplo, en volcanes que has comentado la erupción de La Palma, pues somos capaces de reconocer las señales precursoras, señales pequeñitas que aparecen sobre el nivel de fondo, que suponen una normalidad y que suponen una información en relación a una situación de desequilibrio. Y estas señales pueden aparecer días, incluso años antes, y las estamos empezando a comprender, entendemos su lenguaje, somos capaces de interpretarlas, somos capaces de hacer pronósticos con ellos, incluso escenarios de impacto. Además, España en eso se ha mejorado muchísimo con protección civil, se están haciendo ya simulacros, o sea, se está comprobando toda la cadena, eso ha mejorado muchísimo. Ahora la sociedad cada vez es más exigente en relación a sus infraestructuras, de manera que ahora el concepto es no solamente tenemos digamos que cuidar de los riesgos naturales, tenemos que cuidar de las infraestructuras críticas también. Se ha ampliado nuestro horizonte y nuestro objeto de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Respecto a esa pregunta sobre si somos más resilientes o más vulnerables. Pues justo iba a intervenir un poco en la línea de Carmen, por añadir un poco, o sea, por mencionar eso, que
por un lado sí que somos más resilientes sin duda desde el punto de vista científico y todos los avances que hay, pero lo que ha mencionado ella, la exposición también, el aumento de la población hace que cada vez también estemos en zonas más expuestas. Los planes, como bien dices, una herramienta fenomenal, falta que se apliquen y se tomen medidas para impedir. Pero luego también el hecho, has mencionado las infraestructuras críticas y el apagón, pero también el riesgo súper importante de los ciberataques, ¿no? Y todo lo que hay que invertir en ciberseguridad. Ahora mismo eso antes no estaba y ahora somos muy vulnerables ante eso y que pueda caer todo el sistema. Y luego, por añadir algo, por no seguir diciendo lo que ya habéis dicho, en esa parte de resiliencia como sociedad, es también lo que nosotros podamos hacer con la información, ¿no? Me gusta lo de cultura geológica porque sí que hablamos a veces de la cultura meteorológica, todo el mundo creo que tiene un meteorólogo dentro, o nosotros los meteorólogos intentamos, yo por lo menos no decir mucho a mis vecinos que lo soy porque ya de por sí ya hay conversaciones, pero yo me gustaría preguntaros, ¿cuántos de vosotros consultáis si hay un aviso meteorológico antes de, por ejemplo, hacer una excursión o antes de coger un coche si hay probabilidad de nieve? ¿Cuántos de vosotros aquí, de verdad, sed sinceros, miráis si hay un aviso meteorológico antes de hacer alguna de esas dos acciones que yo os he dicho? Bueno, Sí, oye. es un foro... Sí. Dato sorprendente, ¿eh? Vale, y ahora mi siguiente pregunta es, ¿y cuántos de vosotros habéis cambiado o estabais abiertos a cambiar de idea y no hacerlo porque hubiera un aviso naranja de nieve o habéis tenido que hacerlo? Bueno, pues bien. Ya es algo, o sea, al menos ya se levantan unas manos, pero bueno, en la consulta, y eso es en lo que creo que hay que seguir invirtiendo, porque a veces es que genera muchísima frustración. Si ya a veces puedes fallar un poco, ya lo hablaremos, los eventos extremos son los más difíciles, pero cuando encima la predicción ha sido buena, cuando ves luego que por esa falta en la cadena, ¿no? Es que es una frustración enorme de... Pues y hay que invertir más, o sea, el ciudadano tiene que saber dónde está la información, cómo, y bueno, ya iremos hablando de... Sí, en este caso déjame por ahí, ahora te doy paso, Nieves. Respecto a este tema, creo que esta muestra que acabamos de hacer aquí en esta sala no creo que sea el ejemplo de la sociedad, ni muchísimo menos. O sea, está claro que tenéis perfiles de ciencia y eso ayuda a que entendáis mucho mejor el lenguaje. En los medios de comunicación estamos hartos, y estoy completamente de acuerdo contigo, Mariona, no sabéis la frustración que es cuando estás contando la previsión meteorológica, estás advirtiendo de lo que puede pasar. Estamos hartos de anunciar crecidas de barrancos, de arroyos, de ríos, especialmente en la vertiente mediterránea, y que al día siguiente tengas que contar una tragedia que se basa en la imprudencia, en que la gente piensa que con un automóvil puede cruzar un arroyo y nos pasa lo mismo y seguimos cayendo en lo mismo. Por no hablar, que yo creo que eso también es un tema de debate, cuando constantemente estamos enseñando operaciones de rescate de Guardia Civil, de bomberos, en situaciones meteorológicas muy complicadas, pues aquí mismo en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Bueno, luego comentaremos más, pero respecto para finiquitar esta ronda, Nieves, respecto a resiliencia o vulnerabilidad. Creo que se ha dicho ya mucho la necesidad de que la ciencia esté presente y que todo eso que contamos se tenga en cuenta. Hace falta un largo plazo en todas estas perspectivas. No se puede, digamos, hacer las cosas con una perspectiva tan cortoplacista como ha tenido muchas veces nuestro país. Se necesitan estrategias de largo recorrido y en ese sentido, hombre, pues apelar siempre a largo plazo es fundamental. Pero además hace falta otra combinación, otro ingrediente, que es la ética. La ética es fundamental con todos sus principios. Yo me siento muy orgullosa de tener un código deontológico, siempre digo, porque ahí están incluidos los principios de sostenibilidad, seguridad humana, integridad científica, todo lo que tiene que ver con la cautela, prevención, y con eso es con lo que hay que realmente trabajar todos los días en la toma de decisiones. Más formación en geoética y más entender por qué están esos principios ahí. No porque quede bonito, es porque realmente si no cambiamos esas bases éticas en nuestra propia regulación jurídica, en nuestras decisiones continuadas, pues creo que va a haber un problema y no vamos a ser capaces de hacer frente a un cambio climático que tiene un recorrido a mucho más largo plazo, y con estas variables éticas, sin ellas no podemos ir a ningún sitio. Por tanto, yo me atrevo a decir que tendría que haber más cuota de científicos en la decisión política. Entiendo que a medida que cuenta más el relato, la comunicación, todo esto es muy importante, pues acaba pasando que como los científicos en general estamos a gusto en nuestro ámbito, nos sentimos bastante felices y somos muy vocacionales, pues no pasamos a dar ese paso, a estar ahí en la brecha, en decidir, pero se necesita más. Yo me atrevo a decir que igual que hay cuota femenina
que me parece muy importante también. ¿Por qué no una cuota científica? No me llega con lo de ciencia en el Parlamento. Lo conozco un poco y no me parece suficiente. Creo que tiene que haber mucha más implicación de la cultura científica en todo lo que es la decisión política. Nieves, ya que estoy por hablar un poco por casos prácticos, porque creo que las ideas las estáis plasmando muy bien, pero entiendo que cada uno de vosotros os encontráis con retos grandes. En tu caso, Nieves, que hablas de la ética, que está muy bien porque creo que debería estar y que creo que los chavales deberían tener esa formación, pero yéndonos a la calle, yéndonos al barro, a la hora de planificación territorial. No sé qué concepto tienes o qué experiencia tienes sobre si ha cambiado la integración de esa ética en la planificación territorial y si somos conscientes de cuáles son las amenazas geológicas que tenemos. Vamos a ver, Dana de 2024, la tenemos ahí reciente, un ejemplo. 15.000 millones de euros es la tasación de pérdidas económicas. Nos encontramos con 120.000 vehículos, ¿no? Creo que fueron tal cual tirados. ¿Esto cómo se arregla? Si mañana tenemos otra Dana, otra vez los vehículos, otros 100.000, porque da igual si están en garajes subterráneos o están en la calle, que hubo gente que perdió la vida por sacarlo a la calle, ya ves tú, ¿de qué servía? Para nada. Lo que hay que hacer es absolutamente cambiar. Si tú quieres comprarte una casa y de verdad que esa casa sea una inversión que tengas garantía de que te va a durar, tendrás que mirar a la geología y cuando hasta los primeros años del siglo XX por allí se construía siempre tipo palafito. ¿Por qué será? ¿Es que es algo que ha ocurrido ahora? No, es algo recurrente en esa zona. Son procesos geológicos perfectamente conocidos. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Con barro y con todo, va a ir por donde están esas calles llenas de coches. Todos esos coches vuelven otra vez. Ya no es una cuestión de salvar vidas, que es un poco el objetivo último, siempre al revés, el primero de la protección civil, quiero decir, sino que aquí es un tema medioambiental, es un tema económico. Es absurdo comprarte una casa que, por datos científicos, ya te dicen, bueno, la probabilidad que tienes de que esta casa se te acabe inundando y tal. Los seguros en España no quieren saber nada de este problema. Estamos en una bolsa común donde entran todas las personas que pagan su seguro en esa bolsa y entre todos nos cubrimos unos a otros. No tiene ninguna importancia el hecho de que exista más riesgo aquí o aquí. Te van a cobrar lo mismo por el metro cuadrado y tendrá que ver luego con una competencia entre las compañías. Pero no les interesa nada saber si tu casa está en zona inundable o no. Todo eso son regulaciones que tienen que ver con esa base ética en la que hay que empezar a trabajar y cambiar si queremos que no vuelva a haber otros 100.000 coches de nuevo a la basura, con todo lo que eso además contamina y supone. Por tanto, no estoy hablando solo de vidas, que en este caso hubo negligencia por la mala gestión de la emergencia. Está claro que ahí hubo una mala gestión de la emergencia porque no tenía por qué haber fallecido nadie. Siempre que tuvieras un plan, oye, aviso previo, todo el mundo a pisos altos y todo esto. Y el que no tenga piso posibilidad, que venga al ayuntamiento o lo que sea. No se hizo bien. Pero más allá de eso, ¿qué hacemos? ¿Otros 100.000 coches? ¿Los tiramos otra vez a la basura mañana? ¿Qué hacemos? Vamos a desviar este barranco. Se puede hacer, pero es que entonces el agua va a otro sitio. O sea, al final, todos esos procesos requieren de una permanente vigilancia continuada de ese conocimiento geológico que decimos que hay que poner a disposición de las administraciones, que compartan, si es muy caro tener un geólogo, que compartan, que se creen más mancomunidades. Otro concepto de la administración local que me parece terrible y es que estamos tan cerrados con barreras administrativas que al final, claro, un ayuntamiento pequeño no tiene posibilidad pero si compartes el riesgo con todos estos otros ayuntamientos, trabajar juntos, crear mancomunidades para determinados fines medioambientales o de lo que sea, ¿no? Quizá ahí la Agenda 2030 hay que ponerla en la mesa porque insisten esos ODS en que no nos ceñamos a las barreras administrativas. No, yo es que no quiero poner aquí un punto limpio porque entonces vienen los del pueblo de al lado y lo utilizan, porque está muy cerca del otro. Estas cosas que te dicen, por favor, rompamos esas barreras.
Muy bien, muchas gracias, Nieves. Casi te diría, Mariona, por alusiones, porque constantemente estamos hablando de La Habana, de este fenómeno meteorológico extremo. Supongo que lo habréis visto todos, Mariona os lo puede confirmar, que en este escenario de cambio climático en el que estamos, pues ese fenómeno meteorológico extremo se intensificó en un 20%, la extensión del territorio ha afectado en un 55%. A mí me gustaría para que nos contaras si bajo este escenario climático los fenómenos meteorológicos extremos ahora son más difíciles de predecir que antes. Bueno, sí, no, o sea, no exactamente por un lado, como bien dices, y es importante recalcarlo porque cosas que dábamos por sentadas ya científicamente todavía se ponen a veces de relieve. Efectivamente, los fenómenos extremos cada vez van a ser más frecuentes y más intensos. Lo dijo ya el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático en 2021. Lo repetirá seguramente en el informe que está dentro de 2 años y nosotros ya estamos constatando algunas cuestiones en lo que observamos. Cada vez será, en ese sentido quiero decir, cada vez ocurrirán más y podemos esperar que ocurran más. Ahora, ¿es más difícil predecirlos? Bueno, cada vez los estamos pudiendo predecir mejor. Es decir, cada vez tenemos en meteorología, es muy importante que la atmósfera es un todo y para nosotros es muy importante la colaboración internacional. La frontera, bueno, imaginaros con Portugal, la frontera de la atmósfera no se acaba en Portugal y con esto, o sea, para saber qué tiempo va a hacer mañana aquí en Madrid, ha hecho falta que recojan datos en todo el globo, no solo en España, ¿vale? Y si no tenemos toda esa información y hay esas infraestructuras internacionales, no funcionaría bien la predicción. Entonces, en ese sentido ha habido muchísimos avances. Ahora, por ejemplo, se calcula que cada década se mejora la precisión en 1 día y medio. Es decir, en 20 años, la predicción que ahora hacemos a 1 día es la que había, o sea, al revés, a 4 días tiene la misma calidad que a 1 día hace esos 20 años, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay mucha mejora en predecir, pero tenemos que tener presente y como sociedad tenemos que aceptar y como políticos y como responsables tenemos que aceptar que la predicción de extremos es lo más difícil que hay y que ahí va inherente una incertidumbre y va inherente una probabilidad y tenemos que saber jugar con la probabilidad y tomar decisiones en base a eso, sabiendo cada uno qué es lo que está en riesgo con esa probabilidad. No es lo mismo que te digan que mañana va a haber una probabilidad de que haya algo con un 20% y tú solo tienes que coger un paraguas a que si pues te vas a casar y no pones una carpa, ¿no? Pues lo mismo ocurre en ese sentido. Entonces, también tenemos que aceptar que cuando nosotros decimos que hay un 20% de que hay unas precipitaciones muy extremas, lo normal es que no ocurra, porque hemos dicho un 20%, y siempre se nos cuestiona en el sentido de, ha fallado, Ahmed. No, es que dijimos que es ¿cómo se verifica si hemos acertado? Pues habría que coger todas las veces que decimos un 20%, imaginaros, hemos dicho eso 10 veces, pues en 2 de esas 10 se tendría que haber cumplido para saber que lo estamos haciendo bien. Entonces hay que saber también entender que cuando nos movemos en predicciones de extremos tenemos que saber jugar con esa incertidumbre y gestionarla. Ya nos encantaría decir que seguro que mañana va a caerlo, pero no. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí que ha mejorado mucho en ese sentido. También tenemos que esperar que ocurran con más frecuencia y trabajar en todo lo de la preparación y aceptar que hay inherente una incertidumbre en esos extremos. Y si queremos siempre estar cubiertos, o sea, si queremos estar siempre avisados, aceptar que eso implica lo que la población percibe como una falsa alarma, digamos, ¿no? Que enseguida sale todo el mundo criticando y diciendo, dijeron y no ha pasado. Y además, fijaros, no sé si alguien ha mirado el mapa de Valencia que has mencionado, la Dana. Si miráis cómo fue la precipitación, en una distancia de 20 kilómetros han caído 700 o menos de 40. Y el de aquí percibe que ha fallado y el de aquí dice, ostras, ha quedado muy largo, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil esa parte esa parte de comunicación. Y de predicción de extremos y quién percibe que pues en mi trocito se ha fallado. Bueno, perdona, pero es que justo ahí y no. Y todavía la ciencia no te puede decir que mañana, o sea, podemos decir se esperan cantidades importantes, pero con ese umbral tan alto no, ni menos dónde exactamente, ¿no? Hay que estar preparado como en una región grande. Pero podemos ser optimistas. Es decir, todavía nos queda mejoría. Ha habido muchísimos avances en ese sentido y sí, desde luego. O sea que... Bueno, yo creo que la comunicación es muy importante de ese tipo de fenómenos meteorológicos extremos y siempre, al menos en charlas o en conferencias que doy, sí me gusta comentar cuál fue nuestra experiencia, por ejemplo, en la Dana, que afectó al centro de la península, porque nosotros desde, si recordáis, eso fue el 9-10 de enero, nosotros desde antes de fin de año ya empezamos a un poco avisar de cómo se estaba configurando la atmósfera, que podía dar lugar a un episodio de nevadas en el interior peninsular. A partir de ahí fuimos concretando. Y es verdad que las previsiones del día anterior, una previsión
entre comillas, determinista, de decir, ¿cuál es el resultado de esta previsión? Nos hablaba de nevadas de varias decenas de centímetros en el centro de la península. Finalmente, en algunos puntos cayeron más de 45. Y siempre contamos, porque luego se os acusó a la Agencia Estatal de Meteorología y a los medios de comunicación, que no habíamos dicho que habían caído 45 centímetros, que habíamos dicho que habían caído 20. O que habían caído, que iban a caer 20 o 30. Y claro, siempre decimos lo mismo. Una cosa es la previsión que trasladamos al gran público, que es un poco para avisar, pero de cara a la administración, esas previsiones con un solo resultado no deberían trabajar con ellas, deberían trabajar con todos los escenarios posibles, y si hay un escenario que tiene una relativa probabilidad de ocurrencia que hable de 50 centímetros, pues evidentemente a la hora de planificar, ese escenario tiene que estar muy en cuenta. De hecho, solo por apuntar a la que has dicho eso, por ejemplo, el aeropuerto de AENA en Madrid-Barajas nos ha pedido que, por el impacto que tiene la nieve en sus operaciones y en sus les avisemos a poco que haya nada de probabilidad. Eso evidentemente no es lo mismo en un país como Finlandia, como os podéis imaginar, donde están con nieve casi todo el invierno. Ellos no necesitan eso, pero ahí el aeropuerto ha dicho, no, yo ya gestiono esa incertidumbre, avísame por poco que haya, que yo ya la sé manejar, pero quiero estar preparado por si la hay, ¿no? Por otros episodios pasados en los que teníamos acordado otro umbral, ¿no? Pues es un ejemplo de adaptarte a esa incertidumbre, pero porque el potencial riesgo o impacto es muy grande. Muchas gracias. Gracias, Mariona. Por el otro costado, Carmen, antes has hablado de simulacros, porque estamos hablando de escenarios meteorológicos extremos, con fenómenos meteorológicos extremos, y has apuntado antes la importancia de los simulacros. No sé si quieres abordar un poco más este tema, porque entiendo que en determinadas situaciones, vale, pero ¿qué hacemos en Madrid? ¿Hacemos un simulacro sobre otra dana y la posibilidad de que caigan 50 centímetros? Pues yo creo que, ¿por qué no? Realmente el simulacro es un ejercicio científico. Es un ejercicio científico pactado con los que tienen que gestionar las emergencias, sobre todo con Protección Civil, ayuntamientos, y se dimensiona a que sea útil, sobre todo que llegue el mensaje a la población y que, digamos, se revise todos los planes de emergencia, que se mejoren y que se actualicen. Yo creo que cada uno de los riesgos tiene en el simulacro una de las grandes bazas, porque además yo creo que es el que, a falta, digamos, de emergencia real, es el que te actualiza, porque el ser humano tiende a olvidarse desde la última erupción, pues la del Hierro, que además fue submarina, y la anterior, la del Teneguía, pues llega la erupción de La Palma y nos encontramos que no se estaba preparado para convivir con ese riesgo, ni siquiera en la isla de La Palma, que había gente que había vivido 3 erupciones. Y estos son pocos años y en la misma persona. Entonces, los planes de emergencia tienes que ponerlos, digamos, a prueba, tienes que tensarlos. Además, pues como es normal, los responsables van cambiando con el tiempo, incluso los científicos. Entonces, la única manera es el simulacro. Y quería apuntar de la pregunta anterior, que me pareció interesante introducirlo en relación a la resiliencia. Una de las cosas que yo estoy encontrando, digamos, que tiene un efecto negativo creciente es la desinformación. La desinformación, o sea, somos más vulnerables porque la desinformación va ganando terreno a la vez que la información científica. Y los planes, y hacer los simulacros es una manera de dar información contrastada, verídica, preparada, traducida además al lenguaje que comprende el ciudadano, porque una de las cosas que hacemos muy mal los científicos a veces es divulgar, porque usamos nuestros tecnicismos y nuestro lenguaje científico, que nos sentimos cómodos con él, pero muchas veces el que lo escucha no sabe realmente de qué estás hablando. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho explicar las cosas con palabras simples. Lo que te dicen los periodistas de explícamelo para que mi abuela lo entienda. Pues eso muchas veces se consigue en un simulacro. Dar una información medida, directa y preparada para los distintos estamentos, la población, Protección Civil, los gestores. Entonces, bueno, pues yo creo mucho y creo que se tenía que hacer prácticamente en todos los riesgos. Y en este caso, Carmen, que has hablado de la erupción de La Palma, sí. 5 años ya, vamos a cumplir ahora el 19 de septiembre. ¿Ha cambiado algo la vigilancia de terremotos y de volcanes en España? Bueno, con la erupción de La Palma hemos aprendido todos mucho y yo creo que hemos mejorado todos.
Primero, la ciencia. La ciencia, después de estar meses trabajando codo con codo, distintas instituciones científicas, fuimos 8, trabajando día a día desde la parte de preemergencia con los primeros signos, ¿no? Antes de la erupción, luego 85 días de erupción, pero seguimos trabajando. En Puerto Naos y La Bombilla sí hay emisiones de CO2 y están los comités activados, está en nivel 1 de emergencia todavía. De manera que ha habido una gran mejora de la cohesión científica, de la comunicación entre científicos y gestores, de los sistemas de vigilancia, interpretación. O sea, yo creo que todo eso ha mejorado, ha sido la mejor base de datos científica para la mejora futura que tenemos ahora mismo. Sin embargo, tenemos muchas asignaturas pendientes. Por ejemplo, todavía no hemos sido capaces de convivir bien con el riesgo, de explicar términos como la incertidumbre, que lo has manejado tú. Las erupciones se pueden conocer mejor, pero primero que tienen un aspecto aleatorio, no son deterministas. Todo funciona muy bien, digamos, a toro pasado. Entonces todos los datos te pronosticaban perfectamente el fenómeno y el impacto y todo, pero cuando estás ahí realmente tienes que lidiar por incertidumbres muy grandes. Entonces, el manejar la incertidumbre, transmitirla y que no se tome como que no sabes, o sea, realmente es una limitación que parte es del conocimiento y parte es del propio fenómeno natural. Y que el gestor la entienda y la sepa manejar, porque lo que al final puedes dar todos los datos científicos de incertidumbres de rol tal, pero luego hay que tomar una serie de medidas de mitigación y en eso hay que trabajar muchísimo. Y de hecho hay una parte de la población que todavía pues piensa, bueno, que se podía haber hecho más, que ha habido pérdidas patrimoniales, que ha habido un impacto que se podía haber adelantado más, ¿no? La información. Siempre hay donde trabajar. De hecho, creo que tenemos grandes retos ahora sí. con el enjambre sísmico de la isla de Tenerife. Y a la hora de comunicarlo, ¿cómo explicamos que si puede dar lugar a una erupción a corto o medio plazo, si cuando tienes una erupción, un movimiento sísmico en el canal no tiene nada que ver con el enjambre sísmico que se está produciendo debajo de Tenerife? Pues ahí yo creo que hay que también empezar a decir que hay que convivir con el riesgo. No puedes decir que no. No existe el riesgo geológico cero. No hay ningún sitio, yo creo. Entonces hay que empezar a decirlo. Convives con un riesgo. Vives en California, convives con un riesgo. Vives en Granada, vives en La Palma. Eso hay que decirlo. Y hay que estar preparado para decirlo, no solo decirlo y dejar toda la responsabilidad al ciudadano. Si no te quieres comprar una casa, no te la compres. No le puedes decir eso. Le tienes que decir, estamos preparados, hay unos planes de emergencia, hay una red de vigilancia, hay unos seguros, estás en buenas manos, ¿no? Como cuando entras en el cine y ves el extintor de incendios y no te da miedo. Si hay un incendio, se va a apagar. Bueno, pues tenemos mucho que hacer en la convivencia con el riesgo. Gracias, Carmen. Mercedes, y por parte vuestra, ¿en qué trabajáis ahora? ¿Trabajáis en la abundancia de agua que nos ha dejado el tren de borrascas o trabajáis en la siguiente sequía, que ya estará al caer? Dicen por ahí que las sequías hay que prepararlas en los tiempos que hay abundancia. O el momento de la pobreza o de menor entrada de recursos en tu casa se prepara cuando tienes recursos. Los planes de sequía existen por ley desde el año 2001, están contenidos en la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Ya vamos por el tercer ciclo de sequías. De hecho, hace 3-4 días, no sé si el lunes, no sé en qué día vivo, hoy es miércoles, ¿verdad? Me parece que el lunes salió en el Boletín Oficial del Estado, el martes. Y el caso es que ha salido recientemente en el Boletín Oficial del Estado la publicación de la revisión de los planes especiales de sequía. Han tardado más, deberían haber ido en paralelo con los planes hidrológicos y los planes de gestión del riesgo de inundación. Es decir, que tenemos 3 patas claras en los organismos de cuenca. La gestión del riesgo de inundación para delimitar
hasta dónde llega el agua en según qué condiciones y en qué momentos y con qué duración, la gestión de las sequías, cómo abastecemos a todos los pueblos de la demarcación hidrográfica en caso de que disminuyan recursos, cómo vamos bajando dotaciones, cómo se van cerrando grifos, por así decirlo, para garantizar lo que nos pide la Ley de Aguas, que es el abastecimiento prioritario por encima de todo. Y eso sería el plan de sequías. Y por otro lado están los planes hidrológicos o los planes de gestión de cuenca, que son esos planes que sirven para saber cuánta agua vamos a tener en promedio, con los datos meteorológicos, hidrológicos que tenemos y cómo la vamos a distribuir. Y en qué zonas ya no puedo otorgar más permisos porque está sobreexplotado el recurso y en qué zonas se puede seguir dando recurso. Un apunte. Mientras no se demuestre lo contrario y no cambie la ley, la cuenca del Tajo es excedentaria. Porque mandamos los excedentes por el canal del trasvase Tajo Segura. No estoy con esto cuestionando la bondad o maldad de enviar recursos a otras regiones, sino simplemente que por ley ya pase lo que pase en el plan hidrológico de la demarcación, nosotros somos excedentarios. No deja de ser una paradoja, es una paradoja política que hila mucho con lo que dijo Nieves, que tenemos que profesionalizar más el mundo de la política y despolitizarlo de alguna manera, porque hay según qué actividades que no requieren de un político. Voy a poner un ejemplo muy claro. Hubo un director general de carreteras, ingeniero de caminos, canales y puertos, como es natural, que estuvo en los finales del franquismo, estuvo con la UCD, estuvo con el PSOE y porque ya le llegó la edad, que si se llega a descuidar, está con Aznar. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que hay determinados puestos de alto cargo que no lo tiene que ocupar el militante de base del partido que gana las elecciones, lo tiene que ocupar un profesional. No con esto estamos garantizando una buena gestión, pero por lo menos garantizamos que va a saber oír a los trabajadores que están con él. Otra cosa que quería decir, y es refiriéndome a los planes de emergencia. Los ayuntamientos de más de no sé cuántos miles de habitantes, 5.000 o 20.000, no tengo muy claro, pero bueno, en esta cifra, tienen obligación de tener un plan de emergencia. ¿Cuántos la tienen? Lo vimos cuando la Dana de Valencia, muy pocos, y si la tenían, desde luego no lo pusieron en práctica. Como no me gusta hablar mal de algo sin ponerle el contrapunto, voy a poner un contrapunto. En Cebolla, un pueblo de Toledo, del cauce de la parte media de Toledo, entre Toledo y Talavera, hubo unas inundaciones. Hay un arroyo que en el momento en que suceden precipitaciones importantes, las tormentas típicas de primavera o del verano, ese arroyo pasa por el medio del pueblo, pues la ordenación del territorio que teníamos en la época mozárabe, cuanto más cerca del agua, mejor. ¿Y qué sucede? El pueblo se inunda. El pueblo se inundó, no hubo muertos por un milagro. ¿Y qué ha sucedido? Que cada vez que hay una advertencia de la EMET, no solo se pone en marcha la alcaldesa y la corporación, sino que se ponen en marcha una buena parte de los vecinos que se han constituido en comité de emergencia para quitar contenedores, sacar los coches al campo de fútbol, cerrar las puertas, poner tablas. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha vuelto a haber grandes riadas, pero lo más que ha pasado es que se han mojado cosas y se han perdido bienes materiales, pero no vidas. Los bienes materiales los paga el Consorcio de Compensación de Seguros. Las vidas, todavía no. ¿Qué pasa con esto de los planes de emergencia? Pues que las competencias de la Constitución, y no soy anticonstitucionalista, se las dan a los municipios. Tenemos 8.000 municipios en España, de los cuales, ¿qué porcentaje son menores de edad en cuanto a su capacidad de respuesta
ante un plan de emergencia, ante una recogida de basuras, ante una gestión de un abastecimiento, pues seguramente más del 20% de esos 8.000, y me estoy yendo a 1.600, que son muchos, no tienen capacidad. ¿Que están las diputaciones para ello? Sí, pero a lo mejor teníamos que replantearnos según qué modificaciones constitucionales para quitarle esas cargas tan tremendas a los municipios que no pueden bregar con ellas. Muchas gracias, Mercedes. No. Si no tenéis bastantes retos, encima todo esto le añadimos, pues eso, fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, una mediterraneización del clima en España, cada vez más. Bueno, la verdad es que hay muchísimos temas. Marcos, es que, claro, nos ponemos aquí a hablar de riesgos naturales de los que hay en tierra firme, pero claro, los costeros, los oceánicos también son muy importantes. ¿A qué crees que nos falta o dónde hay que prestar más atención o dónde hay más ausencia de atención de esos riesgos en tu área? Bueno, nosotros como Instituto Hidrográfico nos dedicamos sobre todo a la producción cartográfica para garantizar la seguridad al navegante, pero también colaboramos con la comunidad científica en el aporte de ese dato fiable del entorno. Entonces, bueno, un poco apuntando a lo que decía antes, es importante el simulacro. Simulacro. Si algo hacemos nosotros dentro de la Armada, en nuestros barcos de flota, es intentar mitigar todo tipo de adversidades que nos podamos encontrar con simulacros y ejercicios. Cuento una pequeña anécdota respecto al tema del simulacro. En Cádiz no hace mucho se ha hecho un simulacro de alerta ante tsunamis y yo, que soy el presidente de la AMPA del colegio de mis hijos, no tenían plan de emergencia. Entonces, cuando se dio esa fecha de simulacro, pero ni ese colegio ni otros muchos. Entonces, cuando se da fecha de un simulacro, la gente se pone las pilas y genera la documentación y empieza a coger el toro por los cuernos. Entonces, yo creo que es la clave. Hacer muchos más simulacros. Y al final uno compite como entrena. Si uno está adiestrado en cualquier tipo de situación, cuando pase, Dios no lo quiera, pero las cosas van a pasar. Más tarde o más temprano habrá tsunamis, habrá terremotos, habrá inundaciones. Entonces, si nos mentalizamos a que eso va a venir y estamos adiestrados, pues evidentemente evitaremos que haya pérdidas humanas y materiales. Y en cuanto a la parte de la hidrografía, es verdad que no es lo mismo investigar sobre el terreno en el que tú ves, porque lo estás viendo, el terreno. En cambio, el fondo marino no lo ves. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado porque al final hay una incertidumbre en la que hablábamos. Nuestra obligación no va más allá de las aguas territoriales. Luego ya lo otro es un conocimiento o una exploración del fondo de un muestreo muy estadístico. Entonces, al final, lo que quiero decir es que el fondo del océano no lo conocemos. Conocemos más de la Luna que del fondo de nuestro océano. Entonces, ese es el gran reto, conocer lo que hay en el fondo marino, y eso nos ayudará a comprender muchos fenómenos atmosféricos y meteorológicos, y eso nos ayudará a predecirlo, sin duda. Pero el fondo marino es muy complicado. Desde luego. Y por eso te quería también preguntar, puestos a hablar de fenómenos complicados y de incertidumbre, no sé hasta qué punto desde nuestro país analizamos, estudiamos y vemos los escenarios posibles de qué va a ocurrir con la corriente del Golfo. Y además, ahora que estos días trasladamos, mucho en redes sociales, esta mancha que aparece de enfriamiento de Ana María Fría en el Océano Atlántico. ¿Cómo os lo tomáis vosotros? Es cierto que la corriente del Golfo y los fenómenos del océano es un ámbito que requiere pues, sistemas de observación más internacionales, más satelitales, más a nivel de boyas, cosa que se escapa un poco de nuestro ámbito. Sí que contribuimos y aprovechamos las navegaciones de buques como el Juan Sebastián del Cano, que suele hacer derrotas prácticamente recurrentes, y desde hace ya 4 o 5 años que en esos barcos que repiten derrotas llevan batitermógrafos, que son equipos que se lanzan al agua en posiciones prácticamente repetidas, y se obtiene pues dato de lo que sería la presión y la temperatura en ese punto. Entonces, esa base de datos, en colaboración con la Universidad de Cádiz, sí que analizan ese posible proceso de cambio climático, de subida de temperatura del agua, pero no va más allá de proyectos de investigación de carácter un poco particular. En el ámbito global se escapa un poco de nuestra capacidad, porque necesitamos unos medios un poco más, como he dicho, satelitales.
Está claro el mensaje, ¿eh? Me lo has dejado encima de la mesa de que ahí nos falta una integración de datos de diferentes países. Son y 25 y como quiero cumplir con lo que he dicho, que hay 20 y vamos a abrir turno, ya sabía yo que iba a ser una mesa muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos, pero si os parece creo que tenemos 5 minutos por si alguien del público quiere plantear alguna pregunta. ¿Quién comienza? ¿Quién se apunta? No seáis vergonzosos, estamos entre amigos y entre familia. Yo, si me lo permite, si nadie pregunta, me gustaría un poco, que antes he hablado de la Dana, por desgracia, estuve en la Dana colaborando a las ayudas de búsqueda y demás, hice un trabajo con drones y si algo eché mucho de menos fue un modelo digital del terreno de alta resolución previo a la Dana. Porque luego el de después de la Dana sí que lo pudimos hacer con drones y eso habría ayudado mucho a la identificación, espesor de sedimento y demás. Entonces, como yo sé que aquí hay un foro de topógrafos y geodestas futuros, daos cuenta que eso es una necesidad que tiene cualquier municipio que esté en zonas de posible emergencia y demás. Ese conocimiento del terreno. Así que lo dejo para la curiosidad de vuestra en vuestros TFGs y demás. Me parece una buena propuesta. Y yo tengo otra también y es que las escrituras, igual que pasa en Francia, tengan bien claro si el edificio, la construcción que se va uno a comprar o lo que sea, está en zona inundable. Es importante cuando se va a adquirir una propiedad o lo que sea, saber si está o no está en zona inundable. Que eso venga asociado a la compra de la vivienda. Construcción, ¿no? De la vivienda. Creo que es importante que la ciudadanía empiece a preguntar por esas cosas cuando vaya a cualquier cosa. Y esto en Francia es lo que se hace. Por tanto, los arquitectos tendrán que preocuparse más porque si es zona inundable, no creo que sea tan complicado pensar en un garaje en altura, en bloques que rodeen ese garaje de manera que desde cada piso puedas acceder a tu coche y que los soportales estén libres para el caso de una Dana. ¿Es tan complicado hacer una construcción adaptada? Lo lanzo también hacia los posibles arquitectos. Muchas gracias, Nieves. Oye, está bien, ¿eh? A lo mejor a la hora de comprar una vivienda tendremos que incorporar el riesgo hidrológico para negociar, ahora que tenemos un gran reto. Oye, ¿lo habéis hecho? Marcos, ¿lo has hecho tú, Nieves? Un poco carta a los Reyes Magos. Nos habéis pedido cosas. No sé si Carmen, Mercedes, Mariona, en una carta a los Reyes Magos, ¿qué pediríais? A quien tú quieras, son los Reyes Magos, así que todo vale. Ostras. Pues mira, para empezar, que la política no se mezclara en esto. A nosotros nos ha hecho muchísimo daño la Dana, ya que la habéis mencionado tanto. Y cuando se mezcla la política para incluso hacer lecciones aprendidas, ¿no? Y ver cómo afrontar la siguiente, eso es un desastre, porque al final no te permite hacer un análisis bueno a nivel conjunto, ¿no? Con ese miedo en el momento en que se ha judicializado, se ha politizado tanto. Entonces, una petición mía, una carta a los Reyes Magos sería soñar con que la política quedara fuera de toda esta gestión y de verdad remáramos todos juntos porque el beneficio al final, o sea, es un objetivo común, claramente, ¿no? Y bueno, pues por pedir una cosa, yo pediría, aparte de toda la ciencia, que la ciencia avanzara hacia el máximo, pero bueno, en eso lo podemos hacer nosotros solos, lo otro requiere participación solos los científicos me refiero, lo otro requiere participación de todos. Está claro, gracias Mariona. Nadie tiene derecho a dudar de la ciencia y desgraciadamente, gente que tiene un micrófono se cree en la libertad de poder hacerlo. Carmen, Mercedes, no sé si en esa carta rápidamente ya se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, yo pediría que se involucren más las administraciones. Pasó una cosa en La Palma y es que en relación a las pérdidas había un gran número de viviendas que no estaban declaradas. Ni siquiera estaba clara la propiedad. La transmisión de herencia era un papel casi entre familias. Y ahí hay una responsabilidad de ayuntamientos, cabildos. Realmente uno de los problemas mayores fue que has perdido si esto está declarado como es un campo agrario. Dices que tienes 5 casas, pero entonces la administración se tiene que involucrar en todos los riesgos desde el minuto 1 y lo que decía antes, entre emergencias, no
cuando tienes prisa, ocurre la emergencia, vas a hacer, digamos, actuaciones para mitigar el impacto mayor. Pero ahora es cuando hay que hacer. Y ahí empieza además lo que es convivir con el riesgo que decía antes. Y luego, la ciencia funciona, la ciencia salva vidas. Hay que invertir en ciencia. Como país, más inversión, más excelencia, más medios. Eso es la única manera de enfrentarse a nuestro territorio. Muchísimas gracias, Carmen. Mercedes, en un minuto, va. Un minuto. Y breve. Yo lo que pido es que, por ejemplo, en organismos de gestión del agua, como son las confederaciones, haya más personal más formado. Pero ese personal más formado que está llegando, que luego no le mates por aplastamiento resolviendo expedientes uno a uno. Estamos en el mundo de la cartografía, de los sistemas de información geográfica y de la obtención de información. Prácticamente, si yo pincho aquí en mi GIS, obtengo un dictamen. ¿Por qué ese dictamen no vale y tenemos tanto miedo a que al dictamen que ha sacado la máquina no valga? Y sí vale el dictamen del expediente uno a uno, como si estuviéramos haciendo coches de artesanía o tornillos para la nave espacial. No, los expedientes se tienen que resolver por lotes y tenemos que tener al personal funcionario con una gran formación, porque han empleado años en su graduación y luego estudiando, que no es moco de pavo, y aquí los que somos funcionarios sabemos lo que cuesta. Y ese funcionario tiene que estar haciendo estudios, siendo la materia gris del organismo, y creer más en los sistemas de información geográfica. Hay veces que los sistemas de información geográfica en algunas confederaciones son como este medallón mío, un adorno. No dice nada. Están ahí porque nos obliga la directiva Inspire, pero que sea elemento de gestión todavía no ha permeado ni en los gestores ni en el personal. Muchísimas gracias, Mercedes. Sí, yo invito a que el año que viene celebremos esta mesa y que tengamos un poquito más de tiempo, porque creo que podríamos seguir hablando durante muchísimo rato. Carmen, Marcos, Mercedes, Nieves, Mariona, muchísimas gracias por este rato. Ha sido un enorme placer. Espero que lo hayáis disfrutado y que sobre todo que hayamos aprendido un poco más sobre la gestión, planificación de riesgos naturales en España, que es una realidad como hemos vivido en los últimos años, y esperemos que tardemos en vivir otro episodio, pero seguramente acabará llegando y seguro que nos acordaremos de muchas de las cosas que hemos hablado hoy en esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenos días.